Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Rocha. En esta presentación vamos a ver el desarrollo y arquitectura de un asistente personal para el Hotel Hilton usando OpenAI. OpenAI es la empresa que desarrolló el modelo GPT y también la aplicación web ChatGPT. En nuestro caso lo vamos a hacer a través de la API de OpenAI. Vamos a verlo. Bien, estamos en el asistente del Hotel Hilton dialogando con OpenAI. Si yo pregunto cuál es la capital de Argentina, sabe contestar, me dice que es Buenos Aires. Después yo le pregunto, ¿y la ciudad más grande? Y él infiere que le estoy preguntando por la ciudad más grande de Argentina y no la ciudad más grande del mundo. ¿Cómo lo hace? Porque tiene toda la línea de diálogo a partir de la cual puede hacer esa inferencia. Ahora bien, esa línea de diálogo no es algo que OpenAI mantiene por cada uno de los usuarios. Imagínense que OpenAI recibe millones de líneas de diálogo y sería muy ineficiente si tuviera por cada usuario que mantener esa línea de diálogo. Es el cliente, es decir, soy yo quien tengo que darle por cada pregunta todo el hilo de la conversación anterior. Ahora bien, si yo pregunto, estando en el Hotel Hilton, ¿hasta qué hora está abierta la pileta de natación? No sabe responder. Dice, lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque no tiene, a partir de la línea de diálogo, ninguna forma de inferir cuál es su respuesta. Por lo tanto, lo que hay que proveer por cada pregunta no es solamente la línea de diálogo, hay que proveer un contexto, algo que le permita a OpenAI generar la respuesta correcta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Supongamos que yo tuviera un documento de piscina a uso general para los huéspedes, donde figura la ubicación, pero también figura el horario. Si yo pudiera pasar esto como contexto a la pregunta, entonces OpenAI podría responderme hasta qué hora está abierta la piscina. Probemos. Si volvemos a preguntar, ahí me responde correctamente. La piscina está disponible de 8:30 a 21. ¿Dónde tomó eso? En el documento figura que la piscina está disponible de 8:30 a 21. Ahora bien, veamos este otro caso. Supongamos que yo pregunto, suponiendo que en un hotel, digamos, hay muchos huéspedes que hablan diferentes idiomas, que yo le preguntara en francés. Como no conozco francés, lo voy a traducir por Google, ¿no? Entonces le hacemos la pregunta, pero ahora se la hacemos en francés. Responde en francés. ¿Por qué logra eso? Porque no solamente le estoy dando la línea de diálogo, le estoy dando el documento que obra como contexto a la pregunta, sino que también, si nos fijamos acá, yo le estoy diciendo a OpenAI el lenguaje del usuario, que puede ser en inglés, en español, y si no es en inglés ni en español, como es el caso, le digo, responde en el idioma en el que se te formula la pregunta. Y si es posible, usa español, rioplatense, etc. Eso es cómo nosotros logramos que OpenAI responda una pregunta hecha en cualquier idioma. Ahora, antes de entrar en cómo hacemos para tomar el documento y ponerlo como contexto de la pregunta, vamos a ver un poco más en profundidad el esquema y el formato de los documentos. Un documento puede tener uno o más fragmentos. En este caso tiene dos fragmentos. El uso general para los huéspedes y el mantenimiento, que es para el servicio de mantenimiento. Si un huésped preguntara por el mantenimiento, no debería responderle. ¿Cómo logramos eso? A través de una propiedad por cada fragmento, donde en este caso decimos que la audiencia son los huéspedes, mientras que en el mantenimiento la audiencia es personal del mantenimiento. Entonces, vamos a probarlo. Si yo pregunto, ¿cuáles son los pasos para limpiar la piscina? Me dice, lo lamento, no tengo información sobre ese proceso específico, etcétera, etcétera. Ahora, si en lugar de Marcelo, que está en la habitación 401 y es un huésped,
yo lo cambio y ahora pasa a ser Diego, que es personal de mantenimiento, quien pregunta, y volvemos a preguntar, me da toda la lista de los pasos que hay que seguir para el mantenimiento de la piscina. Entonces, ahora vamos a ver, antes de entrar en cómo logramos finalmente tomar un fragmento del documento que corresponde a la pregunta y se la pasamos como contexto a OpenAI, vamos a hablar un poco de el repositorio de documentos. Es decir, dónde ponemos estos documentos y de qué forma esos documentos se actualizan. GitHub es lo que nos permite crear repositorios. Estos repositorios pueden ser públicos o privados. Cada repositorio puede tener decenas o miles de documentos. Lo que provee GitHub además es versionado y control de cambios. Yo puedo saber a lo largo de la historia de las publicaciones qué cambios se han introducido en cada documento. Desde el punto de vista de la publicación tenemos un administrador del repositorio, pero también podemos tener colaboradores. En ambos casos ellos publican en Git, que es el repositorio local, y en algún momento, si uno es administrador, directamente dice pasar estos documentos que modifiqué, publicarlos en GitHub. En caso de ser un colaborador, el proceso es diferente. Es decir, el colaborador no puede publicar directamente en GitHub, sino lo que hace es un pull request, que es un pedido al administrador para la publicación del documento. En ese caso, el administrador recibe el pull request, revisa cuáles fueron los cambios, modificaciones o agregados de documentos que hizo el colaborador y si está de acuerdo, los publica. Cuando GitHub recibe que se han modificado documentos, ya sea que se han agregado o que se han eliminado documentos, a través de un webhook genera, invoca a un proceso, que lo vamos a ver más adelante, que se encarga de tomar los documentos que se han modificado o los que se han agregado, fragmentarlos y almacenarlos en la base de datos OpenSearch. Pero eso lo vamos a ver luego. Ahora veamos en la práctica cómo sería el proceso de publicación. Estamos en el documento de piscina, del área de piscina. Esto ya lo vimos, ¿no? Tenemos esto está en formato Markdown. Esto significa que el numeral es un título. Cada fragmento comienza con un título. En este caso tenemos dos fragmentos, el uso general y el mantenimiento, ¿no? Piscina mantenimiento. Eso ya lo habíamos visto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle, por ejemplo, el horario de funcionamiento, de disponibilidad de la piscina. Vamos a decirle que sea de 7:30, vamos a ampliarlo a 22. Fíjense que nosotros, si preguntamos cuál es el horario de piscina, me dice de 8:30 a 21, que era lo que teníamos antes. Ahora modificamos el rango horario, grabamos, y lo que tenemos que hacer es git add punto. Eso lo que hace es agrega a mi repositorio local todos los cambios que haya hecho en todos los documentos, en este caso 1. Hacemos git commit, eso lo pone en el repositorio local, el cambio de horario, y hacemos git push. Este git push publica en GitHub. GitHub genera a través del webhook el proceso. Este proceso está corriendo acá, que se encarga de actualizar la base de datos. De manera que si yo ahora pregunto cuál es el horario de la piscina, me dice de 7:30 a 22, es decir, impactó el cambio que yo produje en el documento. Ahora sí vamos a ver cómo se genera todo este proceso. Antes de ver el orden de ejecución de procesos, simplemente quería mostrar esto. Este es el documento que modificamos el horario, y si vamos a History es posible ver ese documento, qué líneas se modificaron. Por ejemplo, esta línea
se cambió, qué fue lo que se cambió. En este caso cambiamos solamente el horario de disponibilidad. De esta manera tenemos posibilidad de ver a lo largo de la historia del documento cuáles fueron los cambios que se produjeron. Ahora sí, vamos directamente a el diagrama y ver qué es lo que está pasando acá. Por un lado dijimos que cuando publicamos el documento, a través del webhook invoca un proceso que se encarga de ver los cambios o los agregados o las eliminaciones de documentos. Pero antes de eso vamos a hablar un poco de dónde está corriendo esta infraestructura. Eso está corriendo sobre la nube AWS, en esta región, dentro de una VPC, y acá tenemos dos instancias S2. Acá donde están corriendo los procesos, yo estoy usando un servicio que es Cloud9, que es digamos un entorno de desarrollo muy parecido al Visual Studio Code, pero por otro lado tenemos otro S2 que es Managed, donde está corriendo OpenSearch, que es la base de datos de documentos. S2 Managed a lo que hace referencia es que es una instancia S2, es decir, una máquina. Yo puedo elegir el tamaño de la máquina, la memoria, la capacidad de disco, los IOPS, el throughput, pero no puedo acceder a esa máquina, por ejemplo, por SSH. La administra AWS. Y ahí es donde está corriendo la base de datos OpenSearch. OpenSearch es una base de datos de documentos que tiene la posibilidad de hacer una búsqueda semántica. Es decir, poder generar un vector. En este caso, ese vector está generado por OpenAI, que corresponde a la semántica, por decirlo así, de cada uno de los fragmentos del documento. Entonces, cuando a través del webhook invoca al proceso que indica que hay que procesar documentos porque fueron cambiados, modificados o agregados, esto lo que hace es descompone cada uno de los documentos que han cambiado o que se han agregado, los toma, los descompone en fragmentos, determina qué fragmentos cambiaron y cuáles no. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un documento con dos fragmentos donde cambiamos solamente un fragmento. Entonces, ese es el fragmento que tiene que modificar. Ahora bien, cuando hace la modificación, requiere, para poder ingresar ese fragmento en OpenSearch, generar este vector, este embedding, para ponerlo ahí. Y lo hace a través de OpenAI. Es decir, agarra el fragmento, se lo pasa a OpenAI y dice, generame el embedding de este fragmento. Genera el embedding y eso es lo que finalmente va a parar a OpenSearch. Esa es la primera parte. La segunda parte, que se ve mejor acá, cómo finalmente termina siendo el proceso de el diálogo, digamos, a través del asistente con OpenAI. Yo genero una pregunta o una frase y, digamos, en ese caso llega a un web server que está corriendo en el C2, digamos, donde se ejecuta ese proceso, es decir, estos son los procesos que toman la parte de GitHub, y acá está el proceso del web chat server, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, este server, esta aplicación web que estamos viendo acá, corresponde a este proceso, digamos, el web server del diálogo. Entonces, si lo vemos acá, yo genero la pregunta. Ese proceso, el web server, lo que hace con la pregunta es generar el embedding de la pregunta. Es decir, este vector de 1536 dimensiones, y a partir de ese embedding hace la búsqueda y le dice a OpenSearch, dame todos los fragmentos que semánticamente, digamos, se correspondan con esta pregunta para la cual, digamos, yo le estoy dando el embedding, no le estoy dando la pregunta. OpenSearch me devuelve uno o más fragmentos que corresponden a la pregunta y eso es lo que yo le envío
finalmente a OpenAI como parte del contexto de la pregunta. Es decir, le estoy enviando toda la línea de diálogo, la pregunta y el contexto que ahora sale de OpenSearch. OpenAI me genera la respuesta y eso es lo que yo estoy devolviendo al usuario. Eso es básicamente, digamos, todo el proceso de generación de contexto a partir del diálogo con OpenAI. Antes de terminar, vamos a ver otro aspecto que es importante, que es los documentos en general tienen información estática, es decir, información que cambia. Bueno, ahí por ejemplo nosotros cambiamos el horario de apertura y cierre de la piscina, pero en general es información que no cambia frecuentemente. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos información en tiempo real o bien que a partir de la frase del usuario que le está dando a OpenAI deba ejecutar algún proceso? Es decir, que deba ejecutar o llamar a una REST API externa. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Volvamos al documento. Habíamos visto que en el documento teníamos propiedades. Las propiedades determinaban a qué audiencia estaba destinada ese fragmento del documento. En nuestro caso teníamos dos fragmentos, huéspedes o personal de mantenimiento, pero también, y en este caso, tenemos funciones. Por ejemplo, una función para reservar la piscina. Esta función está diciendo que necesita dos parámetros, que es la cantidad de huéspedes y la hora. Se supone que es una reserva para el día. Ambas propiedades, ambos parámetros de la función son obligatorios. Entonces, supongamos que yo dijera reservar la piscina para 3 personas, pero no le estoy indicando el horario. Lo que me va a contestar es, indícame el horario. Le digo para las, no sé, 17 horas. Entonces, lo que va a hacer esto es, va a generar la función, es decir, va a ejecutar la función que yo le indiqué, que eventualmente puede ser una REST API, es decir, estar fuera del, digamos, de todo el entorno mío, puede ser una REST API externa, va a devolver el valor de, digamos, de la invocación de esa función y en este caso, bueno, genera un código QR para el ingreso, no sé, a lo mejor una puerta deslizante o algo así. Entonces, esta es la forma en la que, en este caso, estamos ejecutando una función que hace una reserva, pero bien podría ser tomar información en tiempo real. Es decir, la información ya no está en el documento, sino que es posible tomarla de un servicio externo. Bueno, hasta aquí, porque se hizo un poco largo. Lo que vamos a hacer en la próxima presentación es ver el tema, dos temas que son importantes, que es el tema de seguridad y el tema de costo. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.